Bueno, continuamos con la explicación del reto 4. Aquí les mencionaba respecto a los casos emblemáticos resueltos por la Corte. Bueno, como ustedes saben, recientemente se dio el asalto a la Embajada de México en Ecuador. Estos hechos fueron relativamente recientes, el 5 de abril del 2024. Pero estos hechos que recientemente sucedieron, efectivamente México pues ya puso la denuncia, pero es un asunto que no está resuelto, se encuentra en investigación, entonces pues no sería válido mencionarlo nuestra, ah, en nuestro reto, en nuestra actividad. Entonces, hago mención como un ejemplo. Igual a veces he visto que algunos estudiantes colocan en ese cuadro cuando se imponen algunas medidas cautelares, ¿no? O provisionales. Y tampoco, ¿no? Porque deben ser casos resueltos ya de un hecho, porque esto es lo que hace emblemáticos los hechos. Entonces, deben ser casos en los que ya haya una sentencia dictada por un tribunal de corte internacional, ¿sí? Voy a mencionar ahorita, se me viene un ejemplo a la mente, el caso del campo algodonero en México, dictado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en donde se condena al Estado mexicano por las muertes de tantas mujeres que aparecieron enterradas o expuestas en esos campos de algodón en, en Chihuahua, ¿no? Entonces, bueno, ese es un caso resuelto. Ustedes lo pueden describir, señalar la fecha de la sentencia, en qué consistieron los hechos. Incluso, miren, estas sentencias son muy largas, ¿no? Estas sentencias de la Corte, algunas que tienen 200, 300 páginas, son asuntos emblemáticos complejos. Bueno, hay veces que por la premura del tiempo en 3 semanas y media, hay quien no le da tiempo de leer todo el documento. Hay resúmenes de la Corte. Ustedes pueden ingresar a la página de la Corte, ver estos casos, buscar el resumen y el resumen viene como de 10, 14 páginas, bueno, un poquito ya más digerible, ¿no? Y así también ustedes están ejercitando su lectura diaria como debe de ser en los estudiantes de derecho. Leen ese resumen y de ahí ustedes pueden sacar toda la información. No significa copio y pego el resumen, no, no, es describirlo, ¿no? Hay veces que se van a los puntos resolutivos de la sentencia y como dice, violó el artículo 4 o 5 de la convención y el octavo, el 19 de fracción. No, 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 eso no, no, no el chorizo ahí de artículos, preceptos, no, no, no. Es solamente describir los hechos brevemente. Básense en la lectura, ¿no? Lean y los vayan. De esa manera ustedes los pueden describir, ¿sí? Y no se olviden de hacer la cita correspondiente. Al final de este documento van a ir las referencias, las fuentes de consulta de donde tomaron la información. Ah, pero las citas, no se les olvide, ¿no? La cita en la parte que ustedes tomaron, sobre todo los casos emblemáticos, ¿no? Que están basados en sentencias de la Corte. También la demás información si la toman de los estatutos, de las cortes, de alguna convención, de las páginas de la corte directamente, acuérdense de hacer la cita correspondiente. Bueno, esto es respecto al cuadro comparativo. No se olviden la rúbrica de calificación para que puedan obtener la puntuación más alta. Bueno, aquí viene de, como ejemplo, ¿no? De lo que se va a tomar en cuenta en la rúbrica. En la segunda parte de este reto 4 hay que contestar tres planteamientos. Estos tres planteamientos se contestan y deben argumentarse correctamente. Dice, argumenta tus respuestas, dice la instrucción. Bueno, ustedes tienen que argumentarlas con sus propias palabras, basado en lo que consultaron. Y si quieren, pueden ahí señalar esas fuentes de consulta, ¿sí? Entonces, no se les vaya a olvidar hacer las citas y las referencias de toda la información utilizada, tanto en el cuadro comparativo como en los planteamientos. En ese orden, ¿eh? La portada, cuadro comparativo, planteamientos y al final las referencias, ¿sí? ¿Alguna duda sobre este reto 4 o continuamos con el reto 5? Bueno, yo creo que continuamos con el reto 5.
En este reto 5, que es el último, correspondiente a la unidad 3, ustedes van a elegir y a ver un video de los sugeridos en plataforma, que puede ser El Tribunal de Tokio, Enemigo Invisible, Francotirador, La Lista de Schindler o Fauda, que es una serie en Netflix. Bueno, esta serie de Fauda es un poco larga, creo que son 3 temporadas. No es necesario ver completa las 3 temporadas, ¿eh? Con que vean 3 capítulos de la primera, ustedes ya se van a dar cuenta inmediatamente qué tipo de hechos son los que versa toda la serie. Perfectamente pueden visualizar los territorios, los personajes que intervienen, a qué nacionalidad pertenecen, sobre qué versan los hechos y qué tratados internacionales pueden regir, qué normas con ese carácter pueden regir esto, ¿no? Entonces, esa hago mención de ella porque es muy larga, ¿no? Pero no es necesario verla completa. La lista de Schindler es una película que está en Netflix. Antes estaba de forma gratuita en YouTube, pero bueno, ahora ya está en Netflix. Francotirador, me parece que está en Max. Y Enemigo Invisible también. Bueno, y el Tribunal de Tokio igual me parece, ¿no? Bueno, ya hay también otras plataformas, ¿no? Yo les comento las que yo conozco, pero las pueden encontrar en otras plataformas. ¿Qué van a hacer ustedes aquí? Bueno, primero ver la película, todas son muy interesantes, y después de esto, elaborar un video de exposición en el que ustedes van a aparecer narrando lo siguiente: una presentación, un desarrollo y una conclusión. En la presentación, obviamente, van a presentarse, van a dar los datos que se les solicita, del nombre del reto, la actividad, la materia, su asesora, su nombre, etcétera, ¿no? Esto es la presentación y van a decir la película que vieron y a grosso modo explicar en qué consiste, ¿no? Esa es la presentación o introducción de su video. Después viene la segunda parte. Una vez que ya hayan hecho lo anterior, realizan una descripción de análisis de las leyes, tratados, espacios, territorios y organismos internacionales que se encuentran implícitos en la película, ¿sí? Ahí cuando estén viendo la película vayan tomando nota de estos datos porque son en los que se va a basar el desarrollo de su video. Y finalmente la conclusión, en donde van a explicar qué importancia tiene el no atentar contra la soberanía nacional y respetar el derecho internacional. No se les olvide que con esto deben de concluir porque es la parte final de su video. Hay a quien se le olvida y ya que narró los hechos, se emociona mucho, ¿no? De la película, se les olvida todo el contenido jurídico que nos pide el video, que es las leyes, tratados, espacios, organismos internacionales. Eso es el punto medular. Y finalmente la conclusión. ¿Qué importancia tiene no atentar contra la soberanía nacional y respetar el derecho internacional? ¿No? Entonces, esa es la conclusión. Aquí debe haber ciertos requisitos. Miren, ustedes se pueden basar en un guión de su video, en material de exposición. Por ejemplo, así como le estoy haciendo yo ahorita, que tengo una presentación y estoy hablando aquí en un cuadrito. Nada más se ve mi rostro, porque el rostro se debe de ver durante todo el tiempo que dura su video. Ese es un requisito muy importante. Entonces, no se les olvide que si hacen un guión, una presentación, ustedes aparezcan ahí. Ahora, en el guión o la presentación que tengan, no es que deba venir todo lo que ustedes van a leer, no, porque acuérdense que como estas son actividades formativas, pues únicamente es un apoyo para que ustedes puedan desarrollar el tema por sí mismos, la espontaneidad con la que ustedes lo hacen, todo eso se califica en el video, ¿no? Les sirve de ensayo porque acuérdense que ustedes que van a ser abogados, van a comparecer en el tribunal, en las audiencias y van a exponer, ¿no?, sus argumentos de viva voz. Está prohibido leer, por ejemplo, en el juicio oral está prohibido leer. Sí pueden basarse, ¿no?, en algún guión, pero no dar lectura completa a los argumentos. Entonces, así debe de ser igual su video, ¿no?
tener este guión nada más que les sirva de guía con las ideas más importantes y ustedes exponer todo el tema completo. Este video debe durar máximo 5 minutos, mínimo 2 minutos. Acuérdense de que también el abogado debe aprender a utilizar el tiempo, narrar sus argumentos en el tiempo que se le da para la exposición, no más, ni más ni menos, ¿sí? Deben mostrar su rostro entonces y su voz se debe escuchar con claridad. Fíjense que lamentablemente ya me ha pasado que suben el video y no sé por qué no se escucha. Y si no se escucha, ¿cómo se va a calificar? A veces no tiene nada de volumen o se escucha muy bajito, de tal forma que ni se entiende. Bueno, ahí no se puede calificar. Entonces, hago énfasis en eso. Una vez que ya hayan grabado su video, lo van a subir a la plataforma de YouTube. Acuérdense que aquí lo pueden hacer como ustedes, ahora sí que pueden basarse en la aplicación que ustedes quieran para hacerlo, desde su teléfono celular, en una computadora, subirlo y una vez que ya esté en, en la web, ponerlo en modo público, porque si lo dejan privado, no lo voy a poder calificar tampoco y de acuerdo a las políticas de la materia, va a aparecer ahí con cero porque no lo pudimos ver y ya se están gastando un envío del video. Entonces, asegúrense de que esté en público y luego deben de copiar el enlace en el documento, ¿sí? Debe aparecer una impresión de pantalla en donde se aprecie que el video ya está compartido en modo público y el enlace del video. Cópienlo bien. Hay veces que se equivocan y les falta por una letrita al final que no le ponen, ya no podemos ingresar. No puedo ingresar a verlo. Entonces, verifiquen que tenga todos estos datos. Y bueno, esa sería la explicación de todos los retos. No sé si tengan alguna duda de este último del video, algo que quieran comentar. De mi parte, no, asesora. Ok, muy bien, Juan Carlos. Saludos también, Salvador. Bueno, pues yo espero que ya no les quede ninguna duda. Espero sus actividades. A veces yo les pongo anuncios semanales en avisos para que no se atrasen. Les voy diciendo les queda este día, no se olviden, sugerencias, ¿no? De todas maneras, ustedes saben que si tienen alguna duda o pregunta, con toda confianza me pueden escribir en el chat, en el mensajero de plataforma o a través del correo institucional por cualquier duda que tengan. Bueno, pues por mi parte es todo. Terminamos la sesión. Además, al ratito voy a subir las grabaciones de estos videos en avisos y también el manual APA para que puedan utilizarlo al realizar todas sus actividades. Pues muchas gracias por haber ingresado a la sesión. Cuídense mucho, que estén bien. Hasta luego. Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes, Juan Carlos.